¿Será que la tragedia ya? Eso fue lo que nos pasó y nos tocó vivir. Ojalá podamos darle a nuestros hijos un destino diferente. ¿Es así? ¿Es ese el mensaje de Dios? No. Ese no es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y antes de empezar con él, yo quiero animarte a hacer algo. Por favor, quiero que recuerdes en este momento. Y te animo por favor, a que trates de recordar tu niñez, tu adolescencia, tu vida en general. Y trates de rescatar de ahí algún dolor pasado. Eso que te marcó. Perdónenme. Eso que te marcó. Tráelo. No quiero que lo traigas para que de acá salgas triste. No. Quiero que lo traigas porque Dios quiere hacer algo contigo. Así como lo está haciendo con varios. Recuerda. Recuerda lo que pasó. Y mientras recuerdas lo que pasó, de repente tú dices, no, pero eso ya está atrás. Eso ya quedó atrás. ¿No? ¿Para qué recordar? O sea, no. Mira, eso es manejable. Eso pasó atrás, dejémoslo ahí. ¿Para qué recordar tragedias? Quiero que por favor veas el siguiente cuadro y pienses un poquito en esto. Que tu vida hoy sea manejable no es igual a estar sano del corazón. Que tu vida haya decidido dejarlo allá, atrás, no es igual a ser libre. Que tu vida haya tenido una tragedia que quizás mantengas oculta, que nadie sepa, no es lo mismo a esperanza. Dios no quiere que nuestro pasado nos marque y nos deje ahí. Ese no es su mensaje. Y hoy vamos a descubrir un poco cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Pero por favor, piensa en esto porque quizás esta sea tu realidad. ¿Te puedo dar esto, por favor? No vaya a ser que suene. No le puse el avión, entonces. Manejable no es igual que sano. Dejarlo atrás no es igual que libre. Tragedia no es igual que esperanza. ¿Sabes qué se necesita? Se necesita el perdón. Y este país necesita perdón. Hay mucho dolor, hay mucho odio. Esta comunidad, Bogotá, necesita perdón. Tu familia, ¿sí o no? Necesita perdón. Tú y yo necesitamos perdón. Porque si no, nos quedaremos marcados y nuestro pasado determinará nuestro futuro. Y ese no es el plan de Dios para tu vida. ¿Qué no es el perdón? Vamos, Javi, por favor. ¿Qué no es el perdón? Bueno, pasemos a Génesis 41, 50 al 52, ahí lo vamos a entender un poquito más. Abdías, el domingo pasado, nos dejó en este pasaje, ahí acabó la prédica. Estamos continuando la vida de José. Y Abdías nos dejó acá, decía, antes de comenzar el primer año de hambre, ¿recuerdan que José tuvo 2 sueños? Las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Se acuerdan? Faraón tuvo un sueño y José interpretó porque Dios le permitió interpretarlo. ¿Recuerdan? ¿Y qué cosa era el sueño? 7 años de abundancia total y luego 7 años de escasez infernal. Mira lo que dice el pasaje, el capítulo 41, versículo 50. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Quiero que por favor pienses en esto. Vamos a analizar un poquito este pasaje que es nuestra introducción. Vamos, Javi. Dice así. Uno antes, Javier. ¡Uy! Algo pasó. La tecnología no nos está ayudando, perdone.
Otro más. Eso. Quiero contarles un poquito con quién se casa José. José se casa con la hija de On. En la historia egipcia es el segundo sacerdote más poderoso en toda su historia, en toda la historia egipcia. La segunda familia más influyente, algunos decían segundo de Faraón. Mira con quién se casa José. Es el suegro. José no solamente recibe de Faraón la orden de gobernar, de ser el segundo, sino que también hasta la esposa era una mujer muy influyente. Y sucede ahí que él tiene 2 hijos. Y por favor, recojamos lo que los nombres de los hijos representan. El primero, Dios me ha hecho olvidar. El segundo, Dios me ha hecho fecundo. Díganme, ¿acaso no habla del pasado y del presente? Mira lo que refleja el nombre de los hijos. Dios me ha hecho que olvide mis problemas y de mi casa paterna. Quiero explicarte un poquito qué está pasando ahí. Manasés, el primer hijo, Dios me ha hecho que me olvide. La palabra problemas en el original es agravios. Y la casa paterna se refiere al actuar de su padre. ¿Recuerdan lo que hizo su padre? Su padre hizo diferencias entre los hermanos, lo que produjo que José sea odiado por los otros 11, por los otros 10. A tal punto que ese odio se convirtió en acción y fue vendido, fue maltratado y vendido como un prisionero. Y lo que él está diciendo es, Dios me ha hecho olvidar. La palabra olvidar en el original es retirar, botar, eliminar. Dios ha hecho que elimine ese recuerdo que tuve. Y no solamente ha hecho eso, también Dios me ha hecho próspero en esta tierra. Mi presente es bueno. ¿Te das cuenta cómo algo pasó en el corazón de José? Que su pasado no determinó su presente. Por el contrario, Dios ha trabajado en el corazón de José de tal manera que su pasado era algo que ya no lo destruía. Y que su presente no era el resultado de una tragedia, sino que su presente era el resultado del actuar de Dios en él. Olvidar el pasado, aceptar tu presente. Déjame decirte algo más. La palabra Dios en el original es la palabra Elohim. Para este momento de la historia habían 4 nombres que se le asignaban a Dios. Uno era el Todopoderoso, otro era el Señor, el otro era Dios proveerá y el otro es el Dios que me ve. Pero cuando José habla del Dios que le hizo olvidar, cuando José habla del Dios que le hace ver su realidad como una bendición, dice el Todopoderoso. Porque solamente un Dios todopoderoso puede sanar nuestro corazón. No lo va a hacer una terapia. No lo va a hacer solo una conversación. Lo va a hacer una entrega total a ese Dios que es todopoderoso. Piensa en esto, por favor. Porque no quiero que solo pensemos en José. Quiero animarte a que pensemos en cada uno de nosotros y en nuestro pasado. En aquellas personas que nos hicieron daño, que nos marcaron. Que quizás nuestro presente esté determinado por eso que nos pasó y estemos viendo nuestra realidad como una desgracia y quizá como una maldición, disculpen el término. Pero podríamos estar viendo nuestro presente como consecuencia de nuestro pasado. Y que no podemos hacer nada para cambiarlos porque nos marcaron. Pero José dice, el Dios Todopoderoso, Él me ha hecho olvidar. Él ha hecho mi presente un buen presente. ¿Sabes cuándo se menciona la palabra Dios Elohim Todopoderoso por primera vez? Esta es la segunda. La primera vez que se menciona la palabra Elohim es cuando Dios se le aparece a Abraham, se presenta como Elohim y le dice, voy a hacer un pacto contigo y tú serás bendición para todas las naciones y yo seré el Dios tuyo y el Dios de todas tus generaciones. Y lo que está diciendo José es, ese Dios que le prometió a Abraham es el Dios que a mí me ha hecho olvidar lo que me pasó y ver mi presente como una bendición. Ese Dios que le prometió a Abraham es tu Dios, es nuestro Dios.
Y tú puedes decidir seguir viviendo en la tragedia. O puedes ayudar dejando tu corazón en manos de Dios para que Él te ayude a perdonar. Ahora sí, ¿qué no es el perdón para no confundirnos? Vamos, Javi. Según una escuela de psicoterapeutas de Madrid, España, olvidar no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Siempre lo vas a recordar. Perdonar no incluye reconciliación. Puede ser que jamás te reconcilies. Perdonar no es justificar o minimizar el dolor. No te preocupes, eso ya pasó hace tiempo. Eso no es perdonar. Perdonar no implica evadir las consecuencias de lo que te pasó. Porque quizás hay consecuencia en tu corazón, en tu vida entera. Eso no es perdonar. Perdonar no es debilidad. Eso no es perdonar. Pasemos a la siguiente, Javi. ¿Qué es el perdón en nuestro corazón? Y quiero que entiendas esto, cuando la Biblia habla de perdonar, habla de algo muy grande. Este pasaje muestra algunos aspectos importantes de eso, lo que vamos a estudiar. Pero cuando en nuestro corazón hay dolor, cuando alguien nos afecta, cuando alguien nos dañó, cuando alguien nos agravió, hay 4 cosas que tienen que suceder en nuestro corazón para que realmente el perdón se evidencie. ¿Y qué es lo primero? Perdonarse a sí mismo. A veces nos echamos la culpa de lo que nos pasó. Fui débil, no grité, no me enfrenté, no le conté a nadie y nos echamos la culpa. A veces culpamos a Dios. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué me pasó a mí? A veces culpamos a los ofensores totalmente. Y probablemente sí, es toda su culpa. Pero si sigues con tu corazón amargado por ese odio del daño que te hicieron, no vas a salir de ahí. Porque cuando tú logras perdonarte a ti mismo, gracias al Dios Todopoderoso, cuando tú logras perdonar inclusive a Dios, porque Dios no fue culpable. Cuando tú logras perdonar a los ofensores, tú puedes vivir la libertad del perdón. Y tu pasado no va a marcar ni determinar tu futuro. Todo eso lo vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar. Pero piensa en esto, por favor, porque quizás en una de estas 4 o en las 4, hoy no estás bien. Quizás tú estás manejando la situación, dejando allá atrás las cosas y viviendo una tragedia a ocultas. Una vez más, y te repito, ese no es el plan de Dios para tu vida. Ese no es. Te hago una pregunta. ¿Quieres escuchar el mensaje que Dios tiene para ti? Vamos entonces a estudiar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. De la tragedia a la esperanza. Vamos a ver 5 capítulos. Les pido que por favor tengan paciencia. Hemos tratado de... Entonces les pido que por favor, voy a hacer lo mejor que pueda. Vamos a avanzar. Si estamos listos para perdonar y avanzar en la vida, porque no nos tenemos que quedar, lo primero que tenemos que hacer es recordar las promesas que Dios tiene para nosotros. Es lo primero que tenemos que hacer. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué promesa Dios te ha dado a ti? Recuerda, por favor. ¿Hay algo que Dios te haya dicho a ti? Mira, no importa la circunstancia que vivas, Dios no ha olvidado. Dios lo tiene muy presente. No sé si a algunos les ha llegado unas hojitas con unas promesas que están en la Biblia. ¿Las recibieron? Por favor, ayúdenme. Quien guste, con libertad, ¿puede leer lo que dice su hojita? Con libertad. Fuerte, por favor, léanlo. ¿Alguien? Qué hermoso. ¿Alguien más?
Qué hermoso. Hermoso. Nadie. Muchas gracias. Yo sé que cada uno tiene una promesa y quiere leerla, pero créeme, agarra esa promesa y clávala en tu corazón, porque es la que el Señor tiene para ti. Empecemos con la historia. Piensa y recuerda las promesas que Dios tiene para tu vida. Empecemos con el punto 1, recordando sus promesas. Los 7 años de abundancia ya habían acabado. Y de pronto empieza el primer año donde hay escasez. En Egipto empezó a sentirse el hambre, porque ya había escasez. Imagínate en los pueblos aledaños, había mucha más hambre. Jacob de pronto ve que se le acaban los alimentos y envía a sus hijos, pero no envía a los 11 hijos que le quedaban, solo envía a 10. Para ese momento, cuando los hermanos de José llegan a Egipto, encuentran a José como el Señor de toda la provisión, como el Señor que manejaba todos los almacenes. Él era el que gobernaba, el que dirigía todo eso. La última vez que habían visto los hermanos de José a José fue cuando él se iba, quizá amarrado de un animal como un esclavo. ¿Te imaginas esa escena? Qué horrible. A veces tú y yo sufrimos cosas así, terribles. Eso fue lo último que se acordaron, que sus hermanos tuvieron de José. Pero cuando llegaron a comprar los alimentos, vieron a José, no lo reconocieron y ellos se postraron delante de José, el Señor de los alimentos. Versículo 7 dice así: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. José tuvo 2 sueños. En uno de ellos, él era una rama de trigo. Y las otras 11 ramas de trigo, que eran sus hermanos, se postraban ante él. Ese fue su primer sueño. Y ahora José ve a sus hermanos postrados ante él, queriendo comprar alimento. Y José se acuerda que cuando era un niño, que antes que las cosas sean terribles, que cuando estaba pequeño Dios le había dicho: José, un día tus hermanos estarán a tus pies. Y aquí se está cumpliendo. José había sido odiado, maltratado, vendido, metido en la cárcel. Pero Dios no se olvidó sus promesas. ¿Y sabes qué? José tampoco. José está viendo a sus hermanos postrados y diciendo: Dios está cumpliendo lo que prometió. Por favor, recuerda qué te ha prometido Dios a ti. Él no lo ha olvidado. Él está contigo. Él conoce tu dolor. Y tal vez tú digas en este momento: ¿pero por qué Dios lo permitió? Sigamos avanzando y veamos qué pasó. Pero quiero que pienses en esto. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Necesitas recordar sus promesas en tu vida, en medio de la circunstancia que hoy estás viviendo. ¿Qué te prometió Dios a ti? ¿Cómo podemos perdonar y avanzar en la vida? Primero,
recordando sus promesas. Segundo, confiando en su poder. Vamos al punto 2 de tu bosquejo. José tiene a sus hermanos ahí postrados y José quiere saber cómo son esos hermanos ahora. Lo último que José recuerda es a sus hermanos vendiéndolo, a sus hermanos pegándole, a sus hermanos odiándolo. Eso es lo último que recuerda José. Y ahora José quiere saber, después de tantos años, ¿cómo están? Entonces José empieza a idear un plan para conocer el corazón de los hermanos. Entonces el versículo 9 nos cuenta que José les dijo, ustedes no han venido a comprar alimento, ustedes son espías. Y los hermanos empiezan a decir, no somos espías, somos compradores de alimento, somos hijos de un mismo hombre, somos honrados. ¿Cómo José podía saber que ellos eran honrados? Pues compradores de alimento tenían que ser, porque comida ya no había, ya todo el mundo estaba viniendo a comprarles. Hijos de un mismo hombre, sí era cierto. ¿Somos honrados? ¿Cómo saber que son honrados? Somos tus siervos. El sueño se está cumpliendo más. Nunca fuimos espías. ¿Qué cosas era ser un espía en la época? Cuando alguien era acusado de ser espía, era capturado, sus cosas decomisadas y metidos en la cárcel sin juicio. Y cualquier persona que viniese a preguntar por ti era capturada y metida en la cárcel. O sea, ser acusado de espía era algo terrible. ¿Tú cómo demostrabas que no eras espía en esa época? No había fotos, no había audios grabados. Te acusaban de espía para adentro. Entonces que el segundo de Faraón les diga, ¿ustedes son espías? Eso le daba miedo a cualquiera. Y ahora a los hermanos también. José los acusó otra vez de ser espías. Y les dice, ellos le dicen, nosotros tus siervos éramos 12 hermanos. La verdad empieza a salir. Todos hijos de un mismo hombre. El menor se ha quedado con nuestro padre y el 11º ya no vive. Como que la verdad empieza a fluir. José empieza a ver que sus hermanos empiezan a actuar con verdad. El tiempo había pasado. Y estos hombres estaban cambiando. Pero José dice, no, ustedes son espías, así que serán encarcelados 3 días y los agarran y los meten presos. Alguien diría, José se está vengando. No, José los está probando. ¿Qué hace al 3º día? Los manda a llamar y José les dice a ellos, yo soy temeroso de Dios. Así que ustedes van a regresar con sus familias y me van a traer a ese hermano menor del que me están hablando. Si ustedes lo traen, yo voy a demostrar o comprobar, que ustedes no son espías. José sabía que ellos iban a regresar porque la comida que les estaba entregando se les iba a acabar. Y estaban en el primer año. Los manda. Dice el versículo 21, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que le hicimos a nuestro hermano. Mira cómo es el poder de Dios. Y por eso la importancia de confiar en el poder de Dios. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas que te afectaron. Tú no sabes lo que Dios está trabajando en tu propio corazón. No lo sabes. Dios es poderoso y debes confiar en su poder. ¿Qué hace José? Le llena las bolsas con los asnos, los manda de vuelta y el dinero que ellos habían usado para pagar ese alimento se los mete en la bolsa y los devuelve. En el camino ellos se dan cuenta y dicen, ¿qué está pasando? Si habíamos pagado y nuestra plata está acá otra vez metida, nuestro dinero está otra vez metido acá. ¿Qué está pasando? Y ellos dicen, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos a nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión. ¿Te imaginas a José? Amarrado yéndose con ese animal, suplicando que no lo traten así, y los hermanos igual lo vendieron. Pero ahora ellos están diciendo, estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos en el pasado. Increíble. Ellos terminan diciendo en el versículo 21, por eso ahora nos vemos en aprietos. Dios trabaja en el corazón de las personas. Confía en el poder de Dios. José se apartó de ellos, versículo 24, y se echó a llorar.
Luego, cuando se controló, dice la Biblia, y me encanta eso, porque perdonar no es olvidar el dolor que te causaron. Eso no es perdonar. Pero cuando tú has perdonado, el recuerdo de ese dolor te puede hacer llorar. Pero tú ahora, gracias al poder de Dios, tienes la capacidad de controlarlo y no dejar que eso te marque y te siga dañando. Puedes llorar por el pasado, pero no determina tu presente. José se controló y pudo otra vez hablarles, dice la Biblia. Apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. ¿Qué había pasado? Que José sigue probando el corazón de ellos. Quiero que recuerdes algo. Si tú hoy día no quieres hablar del pasado porque te lastima, si tú prefieres que se quede atrás, tú aún no has perdonado. Si eso aún te tiene mal, no has perdonado. Y necesitas recordar sus promesas. Y necesitas confiar en su poder. José está recordando todo lo que sus hermanos le hicieron. Puede llorar, pero también controlarse. Ese es el plan de Dios para ti. Que aprendas a salir de ese daño, con Él, de ese daño que te hicieron. Versículo 25 y 27 del capítulo 42 cuenta que José ordena que cargaran las asnas y que el pago también lo escondieran dentro de los costales de comida. Y que los devuelvan. Uno de los hermanos en el camino dice, ¿qué es esto que Dios nos está haciendo? Dios ya está trabajando en el corazón de los hermanos. No solo trabajó en el corazón de José, también está trabajando en el corazón de los hermanos. Versículos 29 al 38, sucede que van detrás de ellos, encuentran que Benjamín tiene una copa y lo capturan y dicen, no, se queda. Miren, la cosa se complica tanto que el hambre aumenta y Jacob envía otra vez a sus hijos a comprar alimento. Esta vez va con Benjamín. Y cuando está yendo para ir a dejar a Benjamín, algo pasa también en el corazón de Jacob. Versículo 14 del 43 dice así. Antes de leerlo, recuerden que cuando José es vendido, Jacob cree que ha muerto. ¿Recuerdan que un animal lo mató? Jacob se pone a llorar tanto y a hacer tantos días de luto que los hermanos venían a consolar a su padre y Jacob decía, llévenme a la tumba junto con mi hijo. Él se quería morir también. Su hijo era como su todo. Ahora que tiene que dejar al hijo menor ir para comprobar que no son espías, mira lo que dice Jacob. Que el Dios Todopoderoso, esa palabra se repite, ¿verdad? Esa frase, ese nombre. Que el Dios Todopoderoso permita que este hombre tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelva con Benjamín. En cuanto a mí, Jacob, en cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Jacob ya tiene otra actitud en su corazón. Ya no es, son mis hijos. Y perdí a José. No. Dios también trabajó en el corazón de Jacob. El Dios Todopoderoso que los lleve. Y si los pierdo, eso es un tema de Dios. Mira cómo Dios empieza a arreglar esa familia tan disfuncional. Primero en el corazón de los hermanos, haciéndolos reconocer la falta pasada. Segundo en el corazón del padre, haciéndole entender que Dios está por encima de él y de sus hijos. Y que es Dios quien sostiene la vida de todas las personas. Los hermanos llegan delante de José. Y cuando están frente a José, traen a Benjamín. Versículo 29 del 43 dice, ¿este es su hermano menor del cual me habían hablado? José lo ve y le dice a Benjamín, Benjamín, tú te quedaste, en su mente, ¿no? Tú te quedaste con esos 11. Que Dios te guarde, hijo mío, le dice. A mí lo que me hicieron, ¿qué te habrán hecho a ti? Pobrecito. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y ahí se echó a llorar desconsoladamente.
Una vez más, versículo 31, se calmó, se controló y salió con sus hermanos y ordenó que les sirvan la comida. ¿Ves cómo cuando hay perdón en tu corazón, el recuerdo del pasado no te destruye? Te puede hacer llorar, pero tú lo puedes controlar gracias a ese Dios que sanó tu corazón. Avancemos porque el tiempo nos está ganando. Sucede que los hermanos regresan, José trama algo, capturan a Benjamín porque creen que es un ladrón, regresen con su padre, traigan a su padre, y los hermanos dicen, no nos queremos ir. Judá, el que antes había querido defender a José, le dice, no podemos dejar a Benjamín, yo me quedaré como tu esclavo, pero deja ir a Benjamín. Dios también está trabajando en el corazón de Judá. Antes era Judá el hermano que hablaba y cuando le decían, no digas nada, se queda tranquilo. Ahora no, Judá, no es así. Dios también ha trabajado en el corazón de Judá. Y ahora Judá está reclamando y está diciendo que por favor que él se vaya, yo me quedo en su lugar. Mira cómo ha cambiado el corazón de Benjamín también. Yo me quedaré como tu esclavo, le dice. Perdón, Judá. Piensen, disculpen, son dos hermanos. Mira lo que pasa aquí. Judá dice en el versículo 31, seguramente mi padre al no verlo, cuando regresemos sin Benjamín, seguramente mi padre al no verlo morirá y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre muera de tristeza. ¿Cómo podré volver junto a mi padre sin mi hermano menor? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Mira ese Judá, tan maduro, tan firme. No quiero ver a mi padre otra vez como cuando vendimos a mi hermano José. Amigos, Dios cambia los corazones. El tuyo, el mío, el de las personas. Y tal vez tú digas, yo quiero que ese que me hizo daño le vaya mal. Dios no quiere eso. Tal vez tú digas, pero se lo merece. Sí, es cierto. Pero tú y yo merecíamos morir por nuestros pecados. ¿Y qué hizo Jesús? Se entregó por nosotros. Dios quiere sanar nuestro corazón. Y cuando sana nuestro corazón, nuevas cosas pasan. Cuando somos capaces de enfrentar al que nos dañó, y aunque botemos lágrimas, controlarnos y seguir adelante. Cuando Dios ha hecho eso en nuestro corazón, Dios puede continuar bendiciendo. Porque no solamente necesitas recordar sus promesas, confiar en su poder, sino que el punto 3 dice que nos aferremos a sus propósitos. Aquí, ok. Que nos aferremos a sus propósitos. Veamos lo que está pasando. José, frente a toda la situación que está pasando, no puede contenerse con su hermano Benjamín. Ya él emocionalmente no puede contenerse. Y el versículo 4 dice, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Mira lo que un corazón que ha perdonado y se ha restaurado es capaz de hacer. Versículo 7. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Versículo 9. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Cuando tú y yo sanamos nuestro corazón, Dios nos puede convertir en bendición. Yo me imagino a José sin un corazón sanado por Dios, con sus 10 hermanos ahí puestecitos. ¿Qué hubiese hecho José? La cabeza de una. Si Dios te pusiese a tus pies para que tú hagas lo que quisieras a esa persona que te afectó, ¿qué le harías?
Dios no va a permitir una reconciliación si primero tu corazón no se ha sanado. Dios no te va a permitir ser bendición para otros si primero tu corazón no se ha sanado. Por eso qué importante es que tú entiendas que a pesar de la familia de José, que a pesar que fue odiado y vendido, que a pesar que fue a la cárcel, Dios no lo abandonó. Y que convirtió todas esas circunstancias terribles en algo muy bueno. Tal vez tú digas, ¿qué estás diciendo? O sea que Dios hizo que lo metan a la cárcel. O sea que Dios hizo que lo vendan, que lo odien. No. Dios no llenó el corazón de José para hacer diferencia entre hermanos. Dios no llenó el corazón de los hermanos para que odien a José. Dios no hizo que la mujer de Potifar lo calumnie y lo metan preso. Dios no hizo eso. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está corrigiendo toda esa serie de errores para que la promesa que Dios le hizo a Jacob, a Abraham, a Jacob, a José, se cumpla. Se cumpla. Dios es la persona que es capaz de corregir todas nuestras malas circunstancias y convertirlas en una bendición. Por favor, entiende eso. Deja de culpar a Dios. Dios no hizo que te hagan daño. Dios lloró contigo y te acompaña para que salgas de eso, para que aprendas a perdonar y te conviertas en bendición para los demás. Por favor, deja esa tragedia del pasado. Perdona y vive en la esperanza de saber que Dios tiene un propósito para tu vida. Un propósito que es de bendición para ti y para los demás. Quiero que pienses en algo más. Y con esto terminamos. Vamos a la reflexión. Dale, Javi. ¿Tú aceptas la invitación de perdonar y avanzar en la vida? ¿O dices, no, yo quiero venganza? Vas a seguir atrapado. Y vas a seguir odiando. Y vas a seguir viviendo la amargura de la vida. Porque eso solo produce amargura. Pero si tú aceptas el perdón de Dios, si tú entiendes que todo lo que ha pasado, Dios lo puede corregir y lo está corrigiendo primero en tu corazón y en el corazón de los demás, tú puedes empezar a vivir una vida diferente. ¿Qué necesitas más en esta semana? ¿Recordar las promesas de Dios? ¿Confiar en su poder? ¿O aferrarte a que Él tiene un propósito en todo esto? ¿Qué necesitas? Yo te animo a que entregues tu vida al Señor y le digas, Señor, no más. No más. Sana mi corazón. Quiero perdonar al que me ofendió, aunque ese sea tu padre, tu madre, tus hijos. Señor, quiero perdonar al que me ofendió, aunque sea tu jefe de trabajo, tus compañeros de trabajo. Quiero perdonar a los que me hicieron daño, aunque sean los miembros de la iglesia. Porque esto no se trata de lugares. Esto se trata de que somos humanos y entre todos nos fallamos. Pero Dios, que es fiel, es capaz de enseñarte a perdonar, de darte el poder para perdonar y que no quedes atrapado en eso. ¿Qué necesitas más en esta semana? ¿Recordar, confiar, aferrarte? Te animo a perdonar y avanzar en la vida. Te animo a saltar de la desgracia, del dolor, de la tragedia, a la esperanza que solo Jesús nos trae. Oremos. Querido Señor, gracias por tu palabra y la oportunidad que nos da, Señor, de recordar que en nuestro corazón hay dolor. Pero tú no quieres que nuestra vida quede marcada por el pasado. Tú quieres, Señor, que sanemos y reconstruyamos, que volvamos a empezar. Señor Jesús, restaura nuestras vidas. Te entregamos nuestros dolores y nuestra vida entera. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Y perdonamos al que nos dañó, Señor. Perdonamos al que nos afectó. Perdonamos al que nos está afectando, al que nos está dañando. Sácanos de ahí, Señor. Permítanos vivir en paz. En Cristo Jesús. Amén.